A nuestro hermano pastor Mario de Santiago del Estero. Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Dios bendiga a los hermanos que se han convocado para compartir estos días maravillosos en la presencia del Señor. ¿Cuánto estuvieron aprendiendo en estos estudios que hemos tenido el día de hoy? La mitad vinimos. Levanten la mano, ¿quién aprendió el día de hoy? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se comprometen a vivir lo que escuchamos? Amén. Menos manos, pero no importa. Aleluya, en esta noche el Señor quiere hablar con nosotros. Aleluya, quiero compartir un solo versículo que sea de fortaleza, de bendición para la vida espiritual del pueblo de Dios. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 1. Quiero engrandecer el nombre del Señor, dar gracias, aleluya, porque también podemos estar con los hermanos. Reciban, mientras usted busca, agradezco al Señor los cariños de los hermanos de Santiago del Estero. Aleluya, hay un grupo, aleluya, de hermanos también allí, orando, aleluya, también por este evento, procurando, gloria sea el nombre de Jesús en esta jornada, continuar cada día agradando a nuestro Señor, a pesar de las luchas, dificultades, tribulaciones, como todos los hermanos están pasando. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo nunca nos abandona, y al igual que días como hoy viene, aleluya, en nuestra reunión, en nuestros cultos, en nuestros días de enseñanza, a darnos las herramientas necesarias para serle fiel. Suelo utilizar una expresión y digo de esta manera: el dueño de la casa es el que pone las condiciones. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y usted sabe que cuando llegamos a la casa de Dios no va a ser diferente. Leemos primero Tito capítulo 2 versículo 1. Dice así, ¿encontró? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén a la palabra del Señor. Hermanos, gloria sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, en su recomendación tanto a Tito como a Timoteo y a las iglesias de aquellos días, aleluya, tenía, podemos decir, un denominador común. Había enseñado la verdad del Evangelio y quería que eso continuase, a pesar de que él estuviese presente o no, a pesar, aleluya, de que pasen los años y él ya no esté más, que esa verdad, aleluya, pudiera seguir siendo, aleluya, predicada sin variación. Aleluya. Encontramos, gloria sea el nombre de Jesús, diversas realidades en las iglesias de aquellos tiempos. Quizás como la de hoy, quizás como el lugar en donde usted se congrega. No sé en qué provincia, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, pero esta palabra de verdad, aleluya, que el siervo de Dios enarbolaba y recordaba a cada uno de sus hijos espirituales, llega a nuestros días y aún todavía no ha cambiado. Pero tú hablas lo que está de acuerdo, aleluya, con la sana doctrina. En esta palabra tan pequeñita, tan sencilla, tan conocida, gloria sea el nombre de Jesús, nos encontramos con una verdad. ¿Sabe cuál es la verdad? Que hay enseñanzas que no son sanas. Aleluya. Yo puedo hablar desde este púlpito muy lindo, saltar, gritar, aleluya, que usted llore, que usted se ría, gloria sea el nombre de Jesús. Pero sabe que hay algo que va a transformar tu vida y tu corazón, y es la sana. Gloria a Dios. No aquellas palabras, gloria sea el nombre de Jesús, que utilizan los motivadores de hoy en día. Aleluya. No las sanas palabras, aleluya, que a mí me parece sana, sino lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy encontramos doctrinas diversas en las iglesias. No vamos a hablar de otra congregación, hablamos de la nuestra. Gloria sea el nombre de Jesús. Hoy utilizamos el mismo púlpito para hablar verdad, aleluya, como también para lisonjear los oídos de los obreros, para querer acomodarnos con el hermano que ofrenda bien, con el que diezma bien. Aleluya. Por eso dice que hay una enseñanza que es sana. No está hablando de lo superficial, de lo de afuera. Alguien dijo en este día, aleluya, acá dentro de la iglesia somos todos creyentes. Y si yo le miro bien, todos son santos, también vestidos de acuerdo a lo establecido. Aleluya. Pero ojalá utilizáramos ese tiempo que tardamos en asearnos por fuera para asearnos también por dentro. ¡Gloria a Dios!
Aleluya, nos peinamos y las hermanas y con el pelo, gloria sea el nombre de Jesús. Y cuántas cositas más nos preocupamos por estrenarlo de afuera y lo de adentro sigue como siempre. Gloria a Dios. Eso me está diciendo el apóstol del Señor. Han pasado 2000 años, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Sabe por qué estaba hablando esto? Porque ya en aquellos días había enseñanzas, aleluya, que estropeaban la vida espiritual de los creyentes. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Solamente que los creyentes a veces no nos damos cuenta porque estamos tan envanecidos en tantas cosas. Por eso el mismo apóstol del Señor dice: si pues ya habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Sabe qué sucede cuando usted empieza a buscar las cosas de arriba? Aleluya, lo de abajo no llega. Lo de este mundo no tiene altura para comprar tu voluntad. Aleluya. Aleluya, cuando usted comienza a mirar la presencia de Dios y la gloria que Él ha preparado para usted, lo de este mundo es porquería, es inmundicia. Como le llame, pero nunca va a llenar tu vida de la gloria del cielo. Por eso el mismo siervo de Dios escribe y dice: por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros y debilitados, y muchos duermen. Aleluya, por prestar atención, gloria sea al nombre de Jesús, aleluya, a cosas pasajeras, a enseñanza liviana. Más vale, no vamos a quedar mal con el hermano. Aleluya, Él tiene la camioneta más grande, gloria sea el nombre de Jesús. Él es el que me invita a los asados. A ver si se enoja y no nos da, aleluya, para las ventanas. A ver si, aleluya, se enoja y no nos quiere dar para arreglar los baños. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Aleluya, el Cordero de Dios sabe cuál es la sana doctrina. Aquella que usted oye y en el momento se incomoda a usted, te empieza a picar, no sabe cómo sentarse, el profeta se levanta y tus rodillas comienzan a temblar, aleluya. Pero cuando va al mensaje final, aleluya, y el siervo de Dios llama, tus rodillas que antes temblaban están acá arrodilladas pidiendo misericordia. Aleluya, te incomoda por un momento, pero te lleva al arrepentimiento, restaura tu vida, gloria sea el nombre de Jesús, te llena de la gloria de Dios, te hace conocer cosas espirituales que en este mundo nunca jamás hubieses podido conocer. La sana doctrina comienza a limpiarte de adentro para afuera. Cuando usted está sano por dentro, no hace falta que usted, aleluya, ponga la camisa más cara que haya encontrado en el negocio. Usted trae esa usadita de siempre y Dios te usa igual. Usted no se preocupa por estrenar el domingo a ver quién trae el taco más alto. Aleluya, o la pollera más corta. Uy, se me escapó. Gloria sea el nombre de Jesús. Usted se preocupa para agradar a aquel que te llamó por su nombre. Aleluya, aquel que dijo, gloria sea el nombre de Jesús, enviando a su apóstol Pablo también para decir estas cosas: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. La sana enseñanza, hermano, gloria sea el nombre de Jesús, es aquella que yo puedo leer acá y usted está corroborando y sentado. Hoy tenemos muchos predicadores que ya no utilizan la palabra de Dios. Es solo lo que ellos hablan. Cierre su Biblia, escúchenme. Ojalá que no haya de eso por acá. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos a leer la Biblia y saca el iPhone 28. Gloria sea el nombre de Jesús. Te está perdiendo el temor a Jehová. ¿Sabe por qué? Por falta de enseñanza. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Por eso te está diciendo, capaz que soy en Santiago del Estero. Yo le puedo asegurar que también acá hay. Si el Espíritu Santo está mandando a hablar, gloria sea el nombre de Jesús. Quiere decir, algunos estamos acá. Estamos acá. Aleluya. No hay para el que faltó. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, aleluya, cuando la palabra de Dios es leída, usted corrobore ahí cara a cara con la boca de Dios, hablando tu vida. Y si en el momento te molesta, aleluya, le voy a decir algo: es para su bien. Es para que usted no quede del lado de afuera el día del Señor, aleluya, sino que usted pueda escuchar bien, buen siervo y fiel. Aleluya, sobre poco fuiste fiel,
fiel sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. O usted tiene tiempo que le sobre y viene de paseo a la iglesia. ¿Hay alguno así? Levante su mano. Vamos a orar para que usted se convierta en esta noche. Aleluya. Seguramente usted dejó muchas cosas para venir a la casa del Señor. Entonces comience a abrir su corazón y deje que la palabra del Señor corra. Aleluya. Cordero de Dios, ella es la que te va a dar, aleluya, la sanidad espiritual que tu alma necesita. Aleluya. Yo no sé cómo usted vino, lisiado. Aleluya, enfermo espiritual. Nadie te ve, nadie te conoce. Pero el Señor decía en esta noche, aleluya, en esta tarde, teniendo el sello: conoce Jehová los que son de Él. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Aleluya. Porque hoy en día escuchamos a la púlpito decir: bueno, hermano, hace un mes que no vengo al culto, pero no pasa nada. Dios me conoce. Aleluya. No hay de eso acá, ¿no? Aleluya, el Cordero de Dios. Diezmo cuando quiero, hago lo que quiero, no le pido permiso al obrero, me mando solo. Bueno, pero Dios conoce mi corazón. Aleluya. Yo utilizo la misma respuesta que siempre. ¿Y no te da miedo que Dios te conozca? Quédese tranquilo. Hay algunos sentados acá arriba también. Gloria al nombre de Jesús. Tendríamos que tener un púlpito giratorio. A mí me gusta mirarle a la cara, mira, porque dice la palabra de Dios, es el que discierne los corazones. Del corazón, aleluya. Y aunque hay muchos que trajeron el manualcito preparado, aleluya, acá cuando usted sube al púlpito, Dios va a borrar ese manual. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay algunos que trajeron papelitos, aleluya, preparados. Aleluya, pero la sana doctrina es la que el Espíritu Santo manda. Aleluya. Yo miré el versículo que Dios me dio, van a decir: este pastor no lee la Biblia. Un solo versículo me dio el Señor. Aleluya. Gracias a Dios, porque con ese ya quedamos adentro varios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto le gusta la zona enseñanza? Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a vivirla? Amén. Amén. Si te falta fuerza en esta noche, el Señor te va a dar. Voy a cantar una alabanza rapidito. Voy a pedir a mi esposa que pase. Aleluya. Que el Señor pueda ayudarte cada día. Gloria al nombre de Jesús. Y usted que es miembro de la iglesia, preocúpese, aleluya, por agradar al Señor. Usted que es siervo de Dios, gloria al nombre de Jesús, hable lo que Dios manda hablar. No saque ni agregue. Amén. Amén. Si no, escuche esta alabanza. Saludos a todos los hermanos con la paz del Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, hermano. Pasan los días y las horas, irremediablemente Jesús va a retornar.
Dios bendiga a nuestro hermano. Cantamos una alabanza con la orquesta, o la cuerda, o con la banda. Un instrumental.